tipo clase, por ejemplo, y ya no hacía falta referenciarlo directamente. No sé si me expliqué. Sí. Ahora vamos a repasar eso, que es un tema que ustedes, yo calculo que no vieron la clase pasada, pues normalmente no se ve, normalmente empiezan haciendo eso, una bocha de programas de consolas bajo una misma solución, uno para cada ejercicio. Bueno, ahora vamos a dejar de hacer eso, ahora vamos a hacer una solución por ejercicio, ¿sí? Y dentro de la solución la vamos a dividir entre lo que es la interfaz de usuario. ¿Qué entendemos por interfaz de usuario? Programa de consola, Windows Forms, ¿sí? Cualquier ejecutable, ¿sí? En este caso, ustedes por ahora vieron programas de consola nada más. Entonces, por un lado vamos a tener la consola, y por otra parte vamos a tener otro tipo de proyecto, que es un proyecto de biblioteca de clases. ¿Qué es una biblioteca de clases? Bueno, una parte ya la saben, porque ustedes hicieron bibliotecas en C, ¿no? ¿Una biblioteca? ¿Qué era una biblioteca? Era un archivo donde poníamos todos los... un punto C y un punto H donde iban todos los prototipos y el desarrollo de cada función que utilizábamos en el main. La llamábamos desde el main. Bien, pero podemos pensar... Contenía lógica, sí. Podemos pensar que también la usaron como una serie de funciones de ayuda que reutilizaban en los programas que iban haciendo. Bueno, una biblioteca de clases no es más que un conjunto de clases, ¿sí? Las clases adentro van a tener, obviamente, atributos y métodos, y de esas clases van a contener la lógica de la aplicación, ¿sí? ¿Qué es la lógica de aplicación? Bueno, cualquier cálculo que tengamos que hacer, los objetos que componen el sistema, ¿sí? Cuando veamos conexión a base de datos, bueno, todo lo que no sea o que no tenga que ver con la interfaz de usuario. Bien, confírmenme si ven bien acá el Visual Studio en la pantalla, así les explico cómo se hace. Sí, sí, se ve bien. Sí, se dejó ya. Perfecto. Entonces, ustedes para crear una nueva solución, bueno, abrían Visual Studio, ponían nueva solución, ¿sí? Podían poner acá nuevo proyecto o control Shift-N, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo. Una vez que tienen creada la solución, que eligieron su template, ¿sí? Pueden empezar por la biblioteca o pueden empezar por el programa de consola. Una vez que tienen la solución creada, para crear otro proyecto dentro de la solución, clic derecho en la solución, agregar, nuevo proyecto, ¿sí? Clic derecho en la solución, agregar, nuevo proyecto. Entonces, si ustedes agregan un nuevo proyecto, les va a dar acá de nuevo esta pantalla con los templates para utilizar, y esta vez no vamos a buscar un programa de consola, vamos a buscar una biblioteca. Y tenemos bibliotecas de todos los estilos. Las únicas que nos interesan a nosotros son las de NetFramework, como les dije antes. Entonces vamos a darle siguiente. Y vamos a poner biblioteca. Para empezar, ese nombre está bien. Y le vamos a poner crear. Y fíjense que ahora tengo mis dos proyectos. Tengo el de consola y tengo el de biblioteca. Vamos a declarar acá una clase. Por defecto está esta clase 1. ¿Sí? Yo la puedo renombrar con clic derecho, cambiar nombre, o con F2. Si yo aprieto F2, me deja cambiarle el nombre. No sé, le quiero poner... saludador, si quieren. Que me devuelva ese método hola mundo. Acá lo que me dice es que como estoy cambiando el nombre del archivo y en general los archivos de .cs tienen, guardan una clase adentro y tienen el mismo nombre de la clase, me dice si le quiero cambiar el nombre también a la clase. No necesariamente se tendrían que llamar igual, la buena práctica es que se llamen igual, así le voy a poner que sí. Y fíjense que acá me reemplazó el nombre también de la clase. Y acá voy a crear ese método estático, ¿sí? Que me saludaba. Saludarlo. ¿Por qué? Porque los métodos tienen que tener nombres de verbos, ¿sí? Son acciones. Entonces, saludar me devuelve hola mundo, ¿sí? Bien.
Yo quiero usar a saludador, la clase saludador, que está dentro del namespace. Vamos a separarlo esto acá y vamos a achicar esto. Que está dentro del namespace biblioteca. Primero tendría que hacer el using biblioteca, ¿no? Pero ya acá me dice, mira, no, el nombre del tipo o el espacio de nombres no se encontró. ¿Por qué pasa esto? Porque como les dije, cada proyecto es una unidad de compilación independiente. Entonces, cuando queramos que un proyecto dependa de otro, hay que referenciarlo. Ustedes van a ver que acá en proyectos tenemos esta parte de referencias que tiene una serie de paquetes, ¿sí? Por defecto estos, pero además puede referenciar otros proyectos de la solución. ¿Cómo hago para agregar otro proyecto de la solución? Clic derecho en referencias, agregar referencia. Agrego a biblioteca, ¿sí? Si tuviera más proyectos los que necesite agregar, en principio vamos a trabajar solo con la consola y una biblioteca no más. Y le pongo aceptar. Y ahí la referenció y ahí se me fue el error, ¿sí? Ahí, consola está integrando al proyecto de biblioteca. ¿Sí? Van juntos. Consola depende de biblioteca. Bien, entonces consola puede usar biblioteca y no al revés, ¿sí? Y está bien que sea así. Entonces, ahora sí puedo hacer saludador.saludar, ¿sí? Y vamos a meter esto. Menciono, ¿sí? Si hacen CW, escriben CW, tab, les hace el console Brightline de manera automática, ¿sí? Bien. Bien, voy a checar esto. ¿Me está molestando? Bien, y si yo ahora quiero ejecutar esto, me va a saludar, teóricamente. Ahí me saludó, ¿sí? Hola mundo. Bien. ¿Dudas de bibliotecas de clase y de cómo referenciarlas? No, me perdí en el camino. Bien. Estaba tratando de seguir a la par. Llegué Sí. a la parte de, digamos, escribir hola mundo en el namespace biblioteca. Puse using biblioteca, pero después ahí quedé. No sé si tenía que Bien. agregar algo en particular para Bien. referenciarla bien. ¿Se entiende por qué necesitamos referenciar a biblioteca? No estoy segura. Bueno, biblioteca, cuando compilemos, va a ser un archivo compilado separado, ¿sí? Entonces, consola, que es el proyecto que vamos a ejecutar, o el ejecutable, ¿sí? Representa el programa de consola, necesita de la biblioteca de clases para trabajar. Entonces, yo la tengo que referenciar. ¿Cómo referencio otros proyectos? Abrís acá consolas, llegás acá referencias, ¿hasta ahí me seguís? Sí. Clic derecho, agregar referencia. Ahí va. Bárbaro. Y ahí, bueno, te va a dejar agregarlo, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Alguien más se trabó? Bien, de ahora en adelante, prohibido declarar clases que no tengan que ver con la interfaz de usuario dentro del proyecto de consola. O sea, clases que no tengan que ver con la consola van en la biblioteca de clases, ¿sí? Otra cosa que va a estar prohibido, y fíjense que hice yo. Yo acá no hice un console Brightline, que lo podría haber hecho, ¿eh? Yo no hice el console Brightline directo en saludador. Devolví un string, ¿sí? ¿Por qué? Esto tiene que ver con un concepto que se llama... se me fue. Bueno, no importa. A lo que apunta es que... Ahí me acordé. Principio de responsabilidad única. No importa, nadie les va a tomar esto, pero sí sépanlo conceptualmente. ¿Qué quiere decir el principio de responsabilidad única? Que cada clase tiene y cada método tiene una tarea puntual. No hace 10.000 cosas, hace una, ¿sí? Este program lo único que hace es iniciar la consola, ¿sí? Esa es su tarea. Contiene el método main. No hace nada más que eso. Acá va a ir todo el código necesario para arrancar la consola, ¿sí? Está bien que ustedes metan acá
todos los console Brightline y todas las instancias en cosas, eso está bien, ¿sí? Tampoco nos pongamos tan puntillosos. Lo que yo no quiero es que empiecen a hacer en la biblioteca de clases console Brightline, porque es muy probable que esa biblioteca, de hecho en los ejercicios les va a pasar, la tengan que reutilizar y en vez de lo que hicieron originalmente en un programa de consola, va a terminar siendo una interfaz de una aplicación de escritorio, así con Windows Forms. Entonces, si yo ya empiezo a poner acá console Brightline, bueno, estoy generando una dependencia de la biblioteca de clases con un programa de consola que no es necesario que exista, ¿sí? Entonces, como reglas, de ahora en adelante es una solución por ejercicio, por un lado el proyecto consola, por otro lado el proyecto de biblioteca de clases, y todo lo que sea console.algo, acá, ¿sí? En el proyecto de consola. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Y empezamos la clase, pero ¿vamos bien? Perdón, tengo otra. Me sale un error que dice saludar no es accesible debido a su nivel de protección. Bien, bien. Bien. Tiene que ver con, o sea, yo lo tengo tal cual lo mostraste. Está la clase public, saludador. No sé si estoy mirando algo mal. ¿El namespace se llama biblioteca? Sí. Pusiste el using. Puse el using. ¿Y tiene el public acá, saludador? Sí. ¿Y saludar? Comparta pantalla. Sí, dale, compartí. Ah, saludar me faltó, me parece. Public static. Sí, me faltó eso. Gracias. Ojo con eso, gente. Por defecto, si ustedes no ponen... Primero, en la cátedra les pedimos que siempre pongan los modificadores de acceso que los presentaron en la clase pasada. Ya los vamos a ver puntualmente, pero en principio, si ustedes no ponen nada, por defecto no es accesible, ¿sí? O sea, los métodos, si no ponen nada, por defecto son privados, es decir, solo se pueden acceder desde la misma clase, y las clases, por defecto, son internal. ¿Qué quiere decir que sean internal? Que solo se pueden acceder dentro del mismo proyecto. Por más que referenciemos a la biblioteca, no vamos a poder acceder a la clase, ¿sí? Fíjense, yo a esto le voy a poner public de nuevo, y no le voy a poner public a saludador, y me dice que saludador no es accesible, ¿sí? Entonces, tiene que tener public. Siempre que vean eso de no es accesible, ese error es falta un modificador de acceso público en algún lugar. Bien. Bueno. Una pregunta. Sí. Entonces, en este caso, como lo creaste ahí, vamos a tener siempre como un proyecto nuevo la parte de bibliotecas y el otro será el proyecto del main, sí, o del programa, y vamos a tener que referenciarlo, ¿no? O sea, ¿no Sí. podría yo crear dentro de consola un proyecto de tipo CSS que sea clase para no tener que referenciarlo y poner las clases ahí directamente? Eso está mal. Mira, los proyectos no puedes, que yo sepa, ni dar un proyecto dentro de otro. Puedes crear clases. Claro, por eso, crear una clase, sí, bueno, crear una clase dentro del proyecto consola. Sí, dentro de cada proyecto puedes, y es normal que generes N cantidad de clases, ¿sí? Y, sí. Por ejemplo, y dentro de biblioteca, o sea, ¿debería tener siempre un tipo de clase o podría tener diversos tipos de clases? No, vas a tener un montón de clases acá adentro. Por ahora empezamos tranqui, pero vas a tener un montón. En el de consola puede ser que llegues a necesitar alguna, pero en general con el main nos arreglamos. ¿Te puedo mostrar un segundo una parte para ver si puedo terminar de cerrar el concepto que te decía? Dale. Dame un segundo. Avísame cuando se vea. Ahí se ve. Ok, agrando un poco. Yo, por ejemplo, estuve haciendo lo que era la parte del ejercicio 16. Por ejemplo, para los ejercicios anteriores, yo lo que hacía era, tenía el ejercicio, o sea, tenía acá el proyecto y después tenía otro proyecto más que se llamaba entidades y los referenciaba acá a este y dentro de esta parte de validaciones tenía las distintas clases, por ejemplo, ¿no? Ahora, para el 16 lo Eso hice... está mal, ¿sí? También. Okay. Gracias por tu ejemplo, porque esto es algo que hacen también. Cada clase en un archivo distinto, ¿sí?
vos dentro de entidades deberías tener una clase, un archivo por clase. Perfecto. Eso es una. Y después, cada clase puede contener n cantidad de métodos. O sea que si los métodos tienen que ver con la clase, nada, siguen metiendo métodos adentro de la clase, tantos como necesitan, ¿sí? Por ejemplo, tu clase se podría llamar validador y adentro tener todos los métodos para validar, ¿sí? Sí. Pero sí, es un archivo por clase, ¿sí? Es un .cs por clase. Perfecto. Buenísimo. Ok. Vamos, yo después para el 16 directamente le creé la clase acá adentro, la clase alumno, ¿sí? En ese caso, y acá fui metiendo obviamente los métodos. Está bien lo que hiciste. Ahora, desde esta clase, yo quiero que alumno lo metan en la biblioteca y que en el proyecto de consola quede lo que tiene que ver con la consola nada más. Ok. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Bien. Vos lo que querés que cree de vuelta es como si fuese un proyecto de tipo biblioteca y que esté metido ahí la parte de la clase nada más. Sí, de ahora en adelante para cada ejercicio vas a hacer una solución nueva directamente, no los vas a tener todos juntos. Bueno, perfecto. Y vas a tener ahí ejercicio 17, por ejemplo, y otro proyecto dentro de la solución que va a ser biblioteca. Okay. O entidades, o el nombre que quieran ponerle. Buenísimo. Gracias. Sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Una consulta, perdón. Sí. La última. ¿Sí puede ser? Sí, sí. Entonces, supongamos, yo me genero una biblioteca de clases y ahí voy a tener todas las clases que vaya a hacer de ahora al fin de la cursada. No. Separadas por proyectos. No, es por ejercicio, ¿sí? Ok. Por cada ejercicio nuevo, una solución y una biblioteca para el ejercicio. Sí, hoy vamos a ver el ejemplo en el primer ejercicio. Listo, perfecto. Yo pensé que por ahí con una biblioteca abarcaba todos los ejercicios. Era eso nomás. No, porque después se les va a enredar. Si siguen haciendo eso, va a ser un lío. Perfecto. Piensen que la guía tiene como 80 ejercicios más o menos. Y que no van a ser tan sencillos como los primeros. Van a requerir cada vez más clases e incluso varios proyectos. Así que, bueno, eso. Bien, vamos a... Ya expliqué esto. Vamos a la clase de hoy. ¿Sí? Ahora sí. Bien. ¿Dónde tenía esto? No sé, ya no estoy para. No. Esto lo voy a dejar abierto. Esto lo voy a dejar. Bien. Objetos. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Gracias. Bien, la clase 3 es la clase de objetos. Ustedes ya habrán escuchado el término, ya se habló un poquito de la clase pasada. Hoy nos vamos a meter de lleno en qué es un objeto y cómo funciona y cómo trabajar con objetos. Entonces, vamos a arrancar con un pequeño repaso de lo que fue la clase pasada y esto hace un link a las preguntas que no respondimos del cuestionario, ¿no? Se relaciona con eso. Una es, ¿qué es la abstracción? ¿Sí? Sabemos que es un pilar de la programación orientada a objetos, pero quiero meterme un poquito en detalle de qué es esto de la abstracción, ¿sí? La abstracción no tiene una representación en la sintaxis del código como tal, ¿sí? En realidad es la manera en que diseñamos los modelos de clases, las relaciones, cómo van a estar compuestas, qué atributos van a tener, qué métodos van a tener. Es un ejercicio más de diseño, ¿sí? De la parte de diseño de una aplicación nueva, de un sistema nuevo. ¿Y en qué consiste? Bueno, para un determinado contexto, ¿sí? Contexto de negocio, pero imagínense cualquier contexto, vamos a identificar aquellos conjuntos de objetos que sean relevantes dentro de ese contexto, como primer lugar, o sea, lo primero que vamos a hacer es eso, y lo segundo es, de ese conjunto, los vamos a agrupar por sus características y comportamiento en común. Y de esas características nos vamos a quedar con aquellas que sean relevantes, ¿sí? Dentro de ese contexto y vamos a descartar las secundarias, ¿sí? Entonces, la abstracción es esto, es identificar dentro de mi contexto de negocio, dentro del contexto del sistema que voy a hacer,
qué objetos lo componen y cuáles son los atributos y métodos de esos objetos que son relevantes para el sistema. Eso es la abstracción. Y bueno, el resultado de la abstracción es las clases que va a tener el sistema y las relaciones. Vamos a repasar un poquito qué es una clase, ¿sí? ¿Qué era una clase? Eso lo vieron en la clase pasada, pero lo vamos a relacionar con objetos. Acá dice, una clase es una descripción o modelo o plantilla, llámenle template como quieran, ¿sí? Que representa un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, métodos, relaciones y semántica, ¿sí? Dentro de un determinado contexto. Vamos a ir por partes, ¿sí? Un modelo, ¿sí? Es como un plano, ¿sí? Un plano a partir del cual se van a construir los objetos, ¿sí? ¿Qué representa? Bueno, esto que habíamos con la abstracción identificado, estas características y comportamiento en común de un conjunto de objetos que son relevantes para nuestro sistema, bueno, eso está plasmado en la clase, ¿sí? ¿Qué son las características? Las características son los atributos de la clase y el comportamiento son los métodos, las acciones que va a hacer ese objeto. Acá hay una diferencia particular con lo que era el paradigma que vieron en C, que estaba más orientado a una perspectiva algorítmica, donde ustedes tenían una serie de funciones y en realidad era descomponer un algoritmo en funciones más chicas y una función llama a otra, y que además las funciones eran ingresan datos, sale resultado, ¿sí? Bueno, acá en la programación orientada a objetos, ya vamos a ver encapsulamiento, pero se los voy adelantando, está este concepto, que es agrupar los datos del objeto con las funciones, ¿sí? Que operan sobre esos datos, ¿sí? Entonces, lo que antes eran cosas separadas y funciones y datos estaban separados, ahora están unidos dentro de esta estructura o de este tipo de datos que se llama clase. Entonces, ustedes creo que ya lo vieron en la guía, tienen los diagramas de clases que les indican primero el nombre de la clase, el identificador, después los atributos que tiene la clase con su tipo y por último los métodos, ¿sí? Con los parámetros y el tipo de retorno. Entonces, básicamente es eso, ¿sí? La clase representa un conjunto de objetos, a partir de la clase vamos a crear los objetos y define qué atributos y qué métodos va a tener el objeto. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Y esto tiene que ver también con el contexto que les habla, el contexto de negocio. Yo les puedo decir que estas tres clases me representan, ¿sí? Está la clase alumno, yo soy alumno de la facultad, estoy en la otra tecnicatura. Bueno, acá lo escribí mal, pero dice contribuyente. Yo soy monotributista también, o sea que soy un contribuyente en AFIP, ¿sí? Y también soy un usuario de Mercado Libre, de un sitio de e-commerce. Entonces, estas tres clases, si yo fuera un objeto, o sea, imaginen como si yo fuera una manifestación concreta de la clase, las tres me representan, pero las tres guardan o ponen foco en cosas distintas. ¿Por qué? Porque el contexto del negocio y al aplicar la abstracción llegó a estos diseños distintos. Entonces tenemos la clase alumno. Fíjense que en todas tienen apellido y nombre, porque bueno, en todas importa el apellido y nombre. Pero fíjense que, no sé, en alumno tengo historial académico, ¿sí? Y a la FIP, ¿qué le importa mi historial académico? Sí, forma parte de lo que soy, pero es irrelevante dentro del contexto de AFIP, ¿sí? Ahora, a la FIP, por ejemplo, le importa mi domicilio fiscal, que a la facultad no le importa, ¿sí? Y bueno, tal vez, no sé si fuera vendedor, pero me imagino que a Mercado Libre tampoco. Y fíjense que los métodos, y fíjense en Mercado Libre también tengo la lista de deseados de productos, que sí, yo tengo una lista de deseados en Mercado Libre, pero ni a la facultad ni a la FIP le importa, ¿sí? Lo mismo pasa con los métodos, ¿sí? Tal vez yo como alumno puedo consultar las calificaciones, inscribirme a una materia, pagar la cuota, ¿sí? Ahora,
yo no me inscribo a materias en la FIP. En la FIP pago el monotributo, realizo la declaración jurada, ¿sí? En Mercado Libre compro y vendo. Fíjense que estos 3 modelos me representan en contextos distintos, ¿sí? Y que a través de la abstracción se seleccionaron una serie de atributos y de métodos para los objetos dentro de ese sistema. ¿Me siguen? Sí, Profe, perfecto. sí, creo que sí. ¿Se podría relacionar métodos con funciones? Porque lo veo parecido, por lo menos. A ver, yo relaciono todo con C porque es el segundo Está perfecto. que Sí. vi, pero lo quiero entender como desde ese lado. Sí, un método es como una función, ¿sí? Lo que contiene el método es un bloque de código que hace algo. Ahora, el tema es que las funciones en C estaban planteadas de otra forma. Las funciones en C tenían una entrada de datos y una salida, ¿sí? Hay métodos que tienen entradas de datos y salida, pero principalmente los métodos que corresponden a un objeto trabajan con estos atributos y con estos datos que están guardados en los atributos. No vienen de afuera los datos forman parte del objeto, ¿sí? Puede ser que haya datos que vengan de afuera, pero acá hay un cambio porque los datos principales que tienen que ver con un objeto puntual están agrupados junto con los métodos que operan con esos datos, ¿sí? Pero sí, un método es como una función. Ok, buenísimo, buenísimo, gracias. Mauricio, te hago una pregunta. Sí. Cuando te referís a objetos, o sea, agrupás todo lo que serían los campos y los métodos, ¿no? Exacto. Atributos, campos son sinónimos, ¿sí? Y los métodos en realidad son implementaciones de acciones o servicios que ofrece el objeto que cuando nosotros, de nuevo, diseñamos las clases, decimos, bueno, mi objeto contribuyente tiene que poder pagar el monotributo. Ahora, ¿cómo paga el monotributo? Los detalles de eso están adentro del método, ¿sí? Entre la llave de apertura y cierre del método, en el código. Pero con respecto a, conceptualmente, qué servicios ofrece el método, bueno, son estas firmas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era una firma de C? La firma es lo que retorna, el nombre del método y lo que recibe. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bien. Bien, quiero, antes de esto, vamos a empezar a... No, voy a decir. Mau, ahí están haciendo una pregunta que hicieron el otro día, que es si se puede decir que las clases son equivalentes a los struct de C. No. No, no son equivalentes. No. No ¿Saben son que equivalentes a nada que conozcan si vienen solo de C. Hay estructuras en C#, los tipos por valor son estructuras, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? No. Pueden hacer, está bien que hagan la relación y es normal y es la primera relación que se les va a venir a la cabeza, está muy bien, pero no son exactamente lo mismo. Bien. Hacen esa relación porque cuando les enseñan en C, tratan de usar C medio orientado a objetos, sin que sea orientado a objetos. C++ sí es orientado a objetos, pero que ANSI C que usaron ustedes no. Pero no, las clases no son estructuras. Bien. ¿Qué son los objetos? Los objetos son manifestaciones concretas de una clase, ¿sí? En mi ejemplo anterior, la manifestación concreta de un alumno podría ser alguno de ustedes, ¿sí? Podría ser Micaela o podría ser Daniel, ¿sí? Cada uno con sus características particulares. Todos comparten en mi sistema los mismos datos. Todos tienen apellido, DNI, domicilio, historial académico, todo. Pero los valores, ¿sí? Lo que se le llama el estado del objeto, es distinto y es independiente, ¿sí? Cada objeto es un ente independiente que se creó a partir de ese molde que es la clase, ¿sí? Es como si uno tuviera... ¿Vieron los moldes de galletitas? Y usar ese mismo molde de galletitas, todos van a tener la misma forma, pero hago una de chocolate, una de vainilla, otra con chips, ¿sí? No sé, y con distintos ingredientes. ¿Sí? Todas tienen la misma forma, pero
individualmente son distintas, ¿sí? Poseen un identificador, ¿sí? Ese es el nombre con el que vamos a guardar la referencia al objeto. Y yo me quiero ir un poco más allá con eso, no es solo el nombre, ¿sí? Es también la identidad del objeto como manifestación concreta. Daniel es Daniel, Micaela es Micaela, ¿sí? O no sé, mi libreta universitaria no es la misma libreta universitaria de otra persona. Si por más que adentro tenga los mismos datos y los mismos campos, son independientes, tienen una identidad propia. Además, tienen un estado. El estado son los datos que almacena el objeto, los valores que está almacenando en los atributos, ¿sí? Y el comportamiento son estas acciones que puedo hacer con esos datos, los métodos. Se crean en tiempo de ejecución. Hoy hablamos de tiempo de compilación y de tiempo de ejecución, ¿sí? Cuando nosotros compilamos, no tenemos objetos, ¿sí? Tenemos clases. Y luego, dependiendo del flujo del programa, de cómo esté el usuario haciendo cosas, ¿sí? Va a haber 0 objetos, muchos objetos, algunos, ¿sí? Se crean en tiempo de ejecución. ¿Por qué es esto? Bueno, no sé, imaginemos que el usuario ingresa por consola nombre y apellido y tengo que crear un objeto persona a partir del usuario. Bueno, si el usuario no me ingresa 2 en una ejecución del programa, voy a tener 2 objetos. Ahora, si me ingresa en otra ejecución 5, voy a tener 5. Y tal vez me abrió el programa y no cargó nada, entonces no va a haber ningún objeto, ¿sí? Los objetos no existen hasta que el programa se está ejecutando y una acción específica los crea, ¿sí? Bueno, los objetos de un mismo tipo tienen los mismos datos, pero guardan valores independientes. Eso es lo que les acabo de decir. ¿Sí? Ah, ahí está. Bien. De nuevo, otro ejemplo, ¿sí? Tenemos la clase mascota, que tiene una especie, una fecha de nacimiento y un nombre, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de mascotas, cada una con sus particularidades, pero todas tienen una especie, una fecha de nacimiento y un nombre. Ahora, cuando los instanciemos el objeto, creemos el objeto y le demos valores, la especie de Salem y el nombre, Salem es un gato, no es el mismo que el de Fatiga, que es un perro, ¿sí? O el de Buddy, la superestrella que juega básquetbol, que también es un perro, sí, pero tiene distinto nombre, ¿sí? Probablemente distinta Mucha fecha de referencia a la nacimiento. cultura de los 90. Sí. Bueno, hay medio cultura de 90, estos dos son 90, estos dos son 2000. F por Fatiga, y si este perro sigue viviendo, no sé, es un super perro, debe estar muerto también. Y bueno, está Perry también, que es de otra especie, tiene otro nombre, etc. Bien. A ver qué sigue. Bueno, vamos a hacer esta clase en el código, ¿sí? La clase mascota, y vamos a instanciar a estos objetos. Vamos a empezar haciendo la clase. Eso ya ustedes ya lo saben hacer. Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí. Para terminar de entender. En el caso de que yo necesite crear 2 clases que compartan algún tipo de dato, eso en realidad debería ir un paso anterior y crear una clase más genérica y Sí. dividir ese uso en 2 partes iguales. O sea, nunca crear clases con lo mismo, sino hacerlo en un paso anterior. No sé si se entiende más o menos lo que quiero decir. Por ahora, no se enriden con eso. Ya vamos a ver herencia, que es una forma de hacer eso. Ah, ok. Por ahora, repitan datos, ¿sí? Está bien que pongan el foco en no repetir. Igual con cuidado, porque la herencia es una relación fuerte. Tiene que haber una relación... acá hablé de semántica también, ¿sí? La semántica es el significado de los objetos dentro del contexto de negocio, ¿sí? Nada, cuando tiene una relación de herencia, tiene que haber una relación también entre la semántica de los objetos, que es una relación, ¿sí? Sí, porque un poco pensaba en eso antes cuando dabas esos 3 ejemplos de modelos de negocio. Supongamos que yo tengo en un mismo programa el objeto individual como tal y también el objeto como usuario, no sé. No se me ocurre un ejemplo para decirlo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo donde no tenés que usar herencia. Sí. Vos acá tenés, la mascota tiene un nombre, ¿sí? El dueño también tiene un nombre. Pero yo no diría que mascota hereda de dueño, ¿sí? Porque la mascota no es un dueño, o no es un humano. ¿Sí? Y no debería tener un atributo dueño, ok. ¿Entendés? Por más que ambos tengan un atributo nombre, no son
¿sí? Entonces, por ahora, no se enríen con eso, simplemente creen las clases con los atributos y los métodos, y se repiten, ¿sí? Ok, ok. Ya vamos a ir metiéndonos de a poco. Entonces, yendo al Visual Studio, a mi biblioteca de clases, ¿sí? Voy a eliminar el saludador. Voy a agregar una nueva clase, ¿sí? Y la voy a llamar mascota, ¿sí? Y voy a tratar de seguir este mismo ejemplo que les di, ¿sí? Primero la voy a hacer pública, porque si no, no la voy a poder acceder desde la consola. Y voy a empezar a declarar atributos, ¿sí? Creo que lo vieron en la clase pasada, pero para declarar un atributo, lo primero que va es el modificador de acceso, que es esto de si es público o privado, etc. Entonces, private, ¿sí? El tipo de dato, yo quiero que sea el nombre, quiero que sea un string, ¿sí? Nombre, el identificador del atributo, ¿sí? Lo mismo para los otros dos. Private, fecha de nacimiento es un datetime, creo que los vieron también. Datetime es la clase para trabajar con fechas en lo que es .NET y es maravillosa, ¿sí? Si no lo vieron en detalle, después lean un poco la documentación porque tiene un montón de métodos que nos ayuda a trabajar con fechas y la verdad es bastante sencillo comparado con otros lenguajes. Entonces, fecha de nacimiento. ¿Y qué más habíamos dicho? Especie. Así que especie podría ser una clase aparte, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar como un string, ¿sí? ¿Y por qué digo que podría ser una clase aparte? Porque dentro de mis atributos no tengo solo tipos, si quieren, tradicionales, como string. También tengo estructuras como datetime, o puedo tener una clase que sea especie, ¿sí? Y si yo hago control punto acá y le pongo generar tipo especie, me va a crear ya la clase especie, ¿sí? Entonces, yo acá podría decir que mi mascota, la especie, tenga acá, y bueno, acá me puedo poner en biólogo y poner un montón de datos de la especie, no me interesa, ¿sí? Solo quiero una referencia al nombre de la especie. Así que la voy a eliminar y lo voy a dejar como string. Ahí ya tengo mis tres atributos. Los tres los declaré como privados. ¿Por qué los declaro como privados? Tire ese shortcut de nuevo, el control punto. Siempre que les salga un error o un warning, si ponen control punto, van a acceder a las sugerencias del IDE más rápido, ¿sí? Que haciendo clic derecho. Ya vamos a ir a los enum. Lo de especies sería un enumerado si tuviéramos una serie de especies limitada. Por ahora no. Eso sería una clase lo que declaré yo. Y acá está libre, o sea, es un texto libre lo que voy a poner. No me quiero meter en temas que vienen después. Entonces, por ahora es simple, ¿sí? Dos strings, nombre y especie, y un datetime, que es la fecha de nacimiento. ¿Por qué los puse como private? Por ahora tómenlo como una regla a rajatabla. Por más que el ejercicio les diga que los hagan públicos, háganlos privados. Es una mala práctica acceder directamente a los atributos, ¿sí? Desde afuera de la clase. Se tiene que acceder siempre a través de un método o a través de algo que vamos a ver después, que es una propiedad. Por ahora quedémonos con eso. ¿Cómo hago yo entonces para acceder y cargar datos en estos atributos? Bien, vamos a ver el concepto de constructor. Sí, acá Alejandro hace una muy buena pregunta, que es si es necesario usar el private siempre o, como les había dicho, que si no ponen nada es private por defecto. En la vida real, en su trabajo, la convención que usan dentro del trabajo, ¿sí? Ustedes van a encontrar que hay un montón de códigos de C# donde si es privado no le ponen private. Pero acá en clase, y para el parcial y los trabajos prácticos, le ponen private. ¿Por qué? Porque de esa forma están diciendo, yo entiendo que estoy haciendo esto privado y no fue de casualidad, ¿sí? De otra forma no lo podemos saber nosotros. Y además se acostumbran un poco a la sintaxis y empiezan a entender un poco de este concepto de modificador de acceso, que es otra cosa que no existía en C, ¿sí? Acá los datos
están encapsulados, están protegidos dentro de la clase, ¿sí? Bien. Vamos a entrar a otro concepto que es el de constructor y vuelvo acá a mi PowerPoint. Los constructores son métodos, ¿sí? Pero son métodos especiales que se usan para inicializar los atributos del objeto. Y llevan el mismo nombre de la clase, ¿sí? Si yo no escribo ningún constructor, va a existir un constructor por defecto que va a ser público, no va a recibir ningún parámetro, ningún argumento, y va a inicializar todos los campos a sus valores por defecto. ¿Qué significa sus valores por defecto? Vamos a ver en este caso de mascota, ¿sí? ¿Cómo hago para instanciar una mascota? Bien, para declarar un tipo, las clases son tipos, ¿sí? Para declarar una variable que guarde un objeto, voy a poner el tipo de la clase, ¿sí? Mascota. Le voy a poner mascota, de nombre, ¿sí? Y hasta acá es una variable, como cualquier otra, ¿sí? Es una variable sin inicializar. ¿Qué tiene mascota adentro si no lo inicializo? Null, ¿sí? Esto vale null. Ahora lo vamos a ver. Vamos a poner un console. No sé si vieron debugging, pero... Voy a ponerlo acá. No lo voy a explicar ahora porque estamos cortos de tiempo, pero si quieren después me meto en ese tema. Lo que sí quiero que pase es... Igual sí vimos debugging, pero si querés repetir un poco para refrescar. Bien. Esperen que... Vamos a iniciarlo. Ahí está. Si yo pongo acá hago clic o aprieto F9, creo que es. No, F8. Bueno, ahora les digo con... F9 era. F9. Bueno, si apretan F9 les va a poner un breakpoint o si hacen clic, ¿sí? Y un breakpoint es un punto que cuando estamos en modo debug, la ejecución del código se va a detener ahí, ¿sí? Y nosotros vamos a poder ir avanzando y revisando datos y ejecutando de una vez. Vamos a poder ir controlando la ejecución del código, ¿sí? Entonces, yo me paré acá en el console read key y... a ver si me aparece. Bueno, si yo acá pongo... Voy a agregar un watcher. No la puedo evaluar. Bueno. Vamos, lo voy a detener. Voy a poner acá abajo. Me voy a adelantar un poco, ¿sí? Como les decía, cuando lo declaran, mascota no tiene nada adentro, ¿sí? Es null. Ahora les voy a explicar qué significa null. Para instanciar un objeto y guardarlo dentro de mascota, voy a usar un operador que se llama new, ¿sí? Seguido de el nombre de la clase, que en realidad es el constructor, ¿sí? Como si fuera un método con estos paréntesis de apertura y de cierre, ¿sí? Entonces, new, tipo del objeto, y los paréntesis llaman al constructor, ¿sí? O hacen referencia al constructor. Ahí lo estoy instanciando. Vamos a ver si ahora sí funciona esto y no me hace quedar mal. Ahí está, bien, se ve, está muy chiquito, ¿sí? Pero ahí está, y se agrandó. Mascota, todavía no se ejecutó esta línea del new, ¿sí? Mascota es null por ahora. Cuando yo haga un new mascota, ¿sí? Lo que voy a hacer es instanciar, ahora vamos a ver qué es instanciar, pero voy a crear el objeto, ¿sí? Lo voy a almacenar dentro de la variable mascota. Pero no voy a guardar realmente, en la variable no va a estar guardada el objeto con sus valores, ¿sí? Lo que va a estar guardado va a ser una referencia al espacio en memoria donde está el objeto, ¿sí? Como si fuera un puntero. ¿Por qué? Porque los objetos son tipos por referencia. Sí, que hoy lo vimos eso. Entonces, olvidémonos, ¿sí? Vamos a seguir y vamos a ver que mascota,
se inicializó con especie null, porque al final le dejé, porque string también es un tipo por referencia, ¿sí? Especie y nombre son tipos por referencia, son strings, entonces todos los tipos por referencia por defecto se inician en null. Y la fecha se inicializó en una fecha muy vieja, ¿sí? 1 del 1 del 1, ¿sí? Por defecto. Y si pusiéramos un entero, ¿sí? Se inicializaría en 0. ¿Sí? Entonces, todos los números se inicializan en 0, todos los tipos por referencias en null, y no sé si me estoy olvidando de alguno. Creo que no. El punto es ese, ¿sí? El punto es, si yo no declaro un constructor, va a haber un constructor público sin parámetros, fíjense, no le estoy pasando nada, que lo que va a hacer es inicializar todos los atributos en su valor por defecto, que es lo que hizo acá, ¿sí? Especie es null, fecha de nacimiento es el 1 del 1 del 1 y el nombre es null. Ahora, ¿está bien esto? O sea, ¿es correcto que mi mascota haya nacido el 1 del 1 del 1? Lo dudo. Entonces, lo mismo el nombre. Yo es muy probable que el nombre o la especie las esté necesitando para hacer algo dentro del objeto. Entonces, esto sería un problema. Para eso, y para darle valores seguros y reales, los valores que yo necesito a mi objeto mascota, voy a necesitar un constructor que inicialice esos valores. ¿Cómo lo declaro? Bien, voy a la clase, pongo modificador de acceso, de nuevo public, private y otros que vamos a ver después, que son protected internal. Por ahora public, ¿sí? Mismo nombre de la clase, la forma de identificar un constructor es que tiene el mismo nombre de la clase. Paréntesis, ¿sí? Llaves de cierre, de apertura y cierre como si fuera un método, ¿sí? Y adentro de los paréntesis van, como en los métodos, los parámetros de entrada. En este caso, los parámetros de entrada son los valores con los que quiero inicializar a mis atributos, ¿sí? En este caso serían string nombre, data en fecha de nacimiento y string especie, ¿sí? Fíjense que acá ya me está diciendo que no existe un constructor que no reciba nada, ¿sí? ¿Qué pasó? Si antes yo tenía el constructor por defecto, ¿por qué ahora me dice que no existe? Bien, en el momento que declaramos un constructor nosotros explícitamente en el código, el constructor por defecto dejó de existir, ¿sí? Es más, si ustedes quisieran anular el constructor por defecto por algo, ¿sí? Tendrían que crear un constructor privado o un constructor distinto, ¿sí? El punto es, en el momento que genera un constructor en el código, el constructor por defecto deja de existir. Si no declara ningún constructor, existe este constructor público sin parámetros, que es el que por defecto va a inicializar todo en sus valores por... bueno, estoy repitiendo siendo redundante, pero en sus valores por defecto. Bien. Bien, pero hasta acá, miren, si yo quiero inicializar el nombre, la fecha de nacimiento de la especie y le pongo, no sé, Salem, se nació, new, fíjense que datetime también lo tengo que instanciar, ¿sí? Y datetime tiene muchos constructores, hay uno que recibe año, mes y día, le voy a poner que, no sé, nació en 1990, en enero, el 20 de enero de 1990, ¿sí? Y que es un gato, ¿sí? Bien, si yo vuelvo a hacer acá vuelvo a debuguear este código y me paro en mascota, van a ver que me la sigue inicializando los datos como null, 1 del 1 del 1 y null. ¿Por qué? Porque yo le pasé al constructor los datos, pero nunca lo guardé en los atributos. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, recibo los datos y lo que voy a hacer es usar una palabra reservada que es this. This hace referencia a miembros del objeto, ¿sí? Al de la instancia del objeto. Es decir, acá voy a hacer this.nombre igual nombre. ¿Qué significa eso? Dentro de esta instancia, dentro de este objeto, el atributo nombre, guardale
el nombre me viene por parámetro, ¿sí? Este this en general se usa cuando estamos, el argumento se llama igual, tiene el mismo identificador que el atributo, ¿sí? Nosotros en la cursada lo vamos a usar para todo. Siempre que nos refiramos a un método de la clase o a un atributo a un método de la instancia, del objeto, o a un atributo del objeto, vamos a usar this puntos, ¿sí? This punto fecha de nacimiento es, ¿se entiende? Que fecha de nacimiento es este de acá arriba y no este, y miren que si yo me paro acá, pinta este, no pinta este. ¿Sí? Ahora, cuando yo pongo acá fecha de nacimiento y me paro acá, pinta este. ¿Ven? Esto hace referencia a algo del objeto. Bien, estoy revisando las preguntas, ¿sí? Lautaro, vos decís, ¿y si se llamara de otra forma o no se puede? ¿Llamar qué? El constructor. El constructor, sí. ¿Cómo sería llamarlo de otra forma? O sea, el public mascota, ¿no se podría llamar de otra forma? No, si es un constructor, no. Perfecto. La forma de diferenciar un constructor de cualquier método es que primero no devuelve nada, fíjense que no devuelve nada, y después se llama igual que la clase, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces, voy a terminar de inicializar esta clase y van a ver que ahora sí, me va a dejar, me va a cargar todos los datos. Fíjense, especie gato, fecha de nacimiento del 20 de enero del 90, nombre Salem. ¿Dudas? No, ¿verdad? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, bueno, volvamos acá. Ya sabemos cómo instanciar un objeto, ¿sí? Ya sabemos, instanciar es sinónimo de crear el objeto, pero en realidad significa reservar espacio en memoria e inicializar los datos del objeto en memoria. Ahora lo vamos a ver en detalle. Instanciar es sinónimo de crear y objeto es sinónimo de instancia de una clase, ¿sí? Bien, entonces, tenemos el constructor por defecto. Mauricio. Sí. Bueno, entonces repasando, porque me voy anotando en el código, la declaración del constructor es esa que está ahí, exacto. Esa es la declaración del constructor con todos sus atributos. Sí. Y la otra es la instanciación, es cuando llamo a este constructor para asignarle los primeros datos. Aunque podrías... Sí. Instanciar un objeto no es solo llamar al constructor, es en conjunto usar el new. Ajá. El new reserva memoria y el constructor lo que hace, seguido del constructor, el constructor lo que hace es darle un valor al estado del objeto, un valor seguro, ¿sí? Que no inicie en cualquier cosa, ¿sí? Que inicie en valores con los que voy a operar, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver en detalle, pero instanciar un objeto es hacer new sumado a la llamada al constructor, ¿sí? Perfecto, gracias. Esto es declarar, ¿sí? Esto es declarar. Obviamente se puede hacer todo en una misma línea, ¿sí? Yo lo estoy separando porque esto es instancia. Son dos cosas distintas, ¿sí? Esto es una variable que no apunta a ningún lado, que guarda null. Esto es una variable que guarda la referencia al objeto mascota que acabo de instanciar. Bien. Bien, seguimos. Como ven, bueno, acá lo que dice es declarar un objeto, es nombre de la clase, nombre del objeto. Instanciar un objeto es guardar en esa variable, o no necesariamente tiene que haber una variable, normalmente va a haber. Esto que es new, nombre de la clase y la llamada ahí con paréntesis al constructor. Bien, el operador new lo único que hace es adquirir memoria sin inicializar. O sea, de la memoria que maneja el CLR, que es el entorno de ejecución, el CLR va en tiempo de ejecución. Acuérdense que el runtime, el CLR es el Common Language Runtime, que es el que se encarga de intervenir en la ejecución de los programas de C#, va a ser el encargado de administrar la memoria, como habíamos dicho. Entonces, cuando hagamos new, cuando se ejecute un new, ¿sí? En el flujo del código, similar al malloc, pero de manera controlada, ¿sí? Nosotros no lo vamos a hacer, lo va a hacer este runtime, ¿sí? Que es más seguro, ¿sí? No lo deja en mano de los desarrolladores, ya hay una solución
que nos abstrae del sistema operativo y que se encarga de todas estas cosas, va a reservar memoria sin inicializar. ¿Sí? Está bien ahí la relación con el malloc. La diferencia es que nosotros no vamos a tener que escribir malloc como hacían en C. Ya con instanciar un objeto, el CLR se va a encargar de reservar memoria. Y el constructor de instancia lo que hace es inicializar en la memoria los valores esenciales para que ese objeto funcione, ¿sí? En este caso era la especie del gato, el nombre y la fecha de nacimiento, ¿sí? Bien. Aunque New y los constructores de instancia realizan tareas independientes, no los podemos usar por separados. ¿Por qué? Porque nunca necesitamos las cosas por separado. Necesitamos que la memoria esté configurada y que los valores estén inicializados, ¿sí? A esto se llama asignación definida, no importa. Se usan juntos, ¿sí? El new reserva memoria, esto sí lo tienen que saber, asigna memoria o reserva memoria, y el constructor inicializa los valores del objeto en la memoria. Bien. Hablando de memoria, asociemos un poco, ¿sí? Esto volviendo también a lo de ayer, los de tipo valor y tipo referencia. Esto también lo tienen que saber. Todo lo que vine diciendo tienen que saberlo. Pero hago hincapié en esto para que le presten atención. El CLR, que administra la memoria para nosotros, administra dos segmentos que ustedes los vieron en el cuatrimestre pasado. Uno es el stack y el otro es el heap. ¿Sí? En el stack se guardan todos los tipos por valor, ¿sí? Los enteros, ¿sí? Las referencias a los tipos por referencia, ¿sí? Las referencias a memoria se guardan en el stack, ¿sí? Bueno, ¿sí? Un short, un char, ¿sí? Exactamente el mismo ejemplo que está acá. Ahora, si queremos guardar un tipo por referencia, en el stack se va a guardar la referencia, que es lo que contiene la variable, y los datos del objeto, ¿sí? El objeto real va a estar guardado en el heap, ¿sí? El stack, la memoria stack se va liberando automáticamente, ¿sí? Cuando se pierde cuando salimos del scope de la variable, se libera. El tema es los tipos por referencia. Ustedes, cuando trabajaban en C, tenían que liberar la memoria a mano, por así decirlo. Bueno, acá no. Acá vamos a tener el CLR, vamos a tener el garbage collector, ¿sí? Que es una parte del CLR, del runtime, que lo que se encarga es de liberar memoria, ¿sí? No importa, no lo tenemos que llamar, no tenemos que hacer nada. El CLR solo va a decidir cuándo es necesario desasignar la memoria, ¿sí? En general es cuando se pierde la referencia al objeto o cuando se necesita la memoria en realidad. Bien. El tiempo de vida de una variable local está vinculado al ámbito en donde está declarada, ¿sí? Esto ustedes ya lo saben del cuatrimestre pasado. Si yo declaro una variable dentro de un if, ¿la puedo llamar desde afuera del if? No. O sea, la variable está vinculada al ámbito de ese if. Lo mismo si hablamos de un método, ¿sí? Si la variable está declarada dentro de un método, cuando el método se terminó de ejecutar, murió la variable, ¿sí? O sea, no hay forma de llamarla, ¿sí? Esto es lo que se llama creación y destrucción deterministas, ¿sí? Se crea, ¿dónde se crea y dónde deja de usarse o dónde deja de existir? Está claro, ¿sí? Es el scope. Y por eso tienen un tiempo de vida corto. ¿Por qué? Porque están declaradas dentro de un método en general. Entonces, la diferencia con los objetos es eso. Las variables tienen un tiempo de vida corto y tienen una creación y destrucción determinista, ¿sí? Está asociada al ámbito donde está declarada la variable. Y el tiempo de vida de un objeto es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Los objetos no están guardados en las variables, están guardados en memoria, ¿sí? Lo que guardan las variables son las referencias a esa posición en memoria. Entonces, yo ese objeto lo puedo estar referenciando desde varios lugares, ¿sí? Y el objeto puede seguir vivo más allá del scope de un método o del scope de un if, ¿sí?
Entonces, el tiempo de vida de los objetos puede ser más largo, en general es más largo el de las variables, y la destrucción es no determinista. No está determinado cuándo se va a destruir ese objeto, ¿sí? Depende de cuándo perdamos la referencia. Bien. Bueno, no es posible, como hacían en C podían desasignar memoria de forma explícita, acá no se puede. En realidad, hay una forma, pero no es correcto, no se usa C# así, nunca se libera memoria explícitamente. Eso lo hace el CLR, es un tema de seguridad, ¿sí? Entonces, no es posible destruir objetos de forma explícita. ¿Y por qué? Porque esto da lugar a errores, ¿sí? Los objetos los destruye el garbage collector, como les dije recién. Esto lo hablamos, lo que hace el garbage collector es sacar a los objetos, desasignar los objetos del heap, ¿sí? Que están almacenados en el heap. Vamos a ver un poco del ciclo de vida del objeto. Hasta acá, ¿dudas? Temas de memoria, temas que los objetos son tipos por referencia. Ahora voy a hacer un ejemplo igual. No. Bueno, veo que no hay dudas. Bien. Ciclo de vida de un objeto. La creación del objeto empieza con el new y la llamada del constructor, ¿sí? Para asignar memoria e inicializar los valores del objeto. Luego, mientras el objeto esté referenciado, vamos a utilizar vamos a acceder a los valores que guarda, sus atributos, y vamos a invocar, se dice, a los métodos, ¿sí? Vamos a invocar a los métodos para operar con ese objeto. Y luego, cuando lo dejemos de usar, se va a perder la referencia, ¿sí? Y el garbage collector en algún momento va a limpiar ese objeto de la memoria. Ese es el ciclo de vida de los objetos. Bien. A ver. Bueno, ya falta poquito. Hay dos tipos de constructores. El que vimos hoy es un constructor de instancia. Inicializa atributos de un objeto, que como ustedes saben, cuando instanciamos un objeto, cada objeto va a tener atributos independientes, ¿sí? Valores distintos, ¿sí? Por más que yo tenga 4 mascotas, ¿sí? Las 4 que puse de ejemplo, cada una es un objeto independiente con sus propios valores. Esos valores los inicializan los constructores de instancia, que se declaran como les mostré yo. Ahora hay otro tipo de constructor, que son los constructores estáticos, que son los que se usan para inicializar atributos estáticos. Los constructores estáticos, la diferencia es que en vez de, no llevan modificador de acceso, llevan la palabra reservada static, igual que en los métodos estáticos, no tienen parámetros de entrada y no los podemos invocar. El CLR, el runtime, el entorno de ejecución, los va a invocar una sola vez, la primera vez que se interactúa en el código con esa clase, ¿sí? Pues vamos a ver un ejemplo. Nada más de la sintaxis, ¿sí? Y de cómo, si yo acá declaro un constructor estático, ¿sí? No lleva public, ¿sí? No lleva ni private, ni public, ni nada, porque no los podemos invocar. Piensen, no tiene sentido que algo que no podemos invocar tenga un modificador de acceso. Si no lo podemos invocar igual. Se va a llamar igual que la clase, ¿sí? Y no va a recibir nada, ¿sí? ¿Por qué no va a recibir nada? Porque no lo podemos invocar, de nuevo. O sea, si no lo podemos invocar, tampoco le podemos pasar argumentos. Simplemente así, ¿sí? Y adentro, si acá tuviera no sé, son raros los atributos estáticos, no se usan mucho, pero si tuviera un private static, ¿sí? Para declarar un atributo estático, de nuevo, igual que los métodos, palabra static, string, no sé, años, ¿sabes? Le voy a poner... sí, ratio de edad, una cosa así. Después podríamos hacer una calculadora, se me ocurre una calculadora de edades humanas, de edad mascota, de edad humana, ¿sí? Por ejemplo. Y que el ratio de la edad para las mascotas se use siempre el mismo. Acuérdense la diferencia entre lo que es de instancia, ya sea un atributo, un constructor, un método de instancia con respecto a lo que es estático. Esto les va a costar entenderlo, pero... lo menciono y después vamos a ir viéndolo un poco más. Lo que es estático es de la clase. Si yo no necesito instanciar nada para acceder a ratio edad, ¿sí?
Entonces, yo acá voy a iniciar, no sé, ratio edad con 0 en, no sé, en 2, ponele. Sí, el doble. No sé. ¿Sí? Y acá, en vez de usar this, acá no puedo usar this, porque lo estático es de la clase, no es de una instancia. Por lo tanto, no puedo acceder a lo, a lo que es de un objeto. Puedo acceder a lo que es solamente de la clase, ¿sí? A todo lo que es estático. Entonces, el this, que hace referencia a atributos de instancia, no lo puedo usar para atributos estáticos. ¿Qué hago acá? Bueno, lo mismo para los métodos. Nombre de la clase, punto nombre de atributo, igual, acá puse string, esto debería ser un double siquiera. Bien, es igual a 2, ¿sí? Entonces ahí inicialicé ese valor. Vamos a ver, voy a poner un breakpoint acá y voy a poner un breakpoint acá. Y vamos a ver qué pasa primero, ¿sí? Es más, vamos a ver cuándo pasa. Yo acá, esto... F9. No me... Bueno, acá lo voy a asignar en null para que me deje poner el breakpoint. Bien. Entonces, acá no instancié nada todavía y vamos a ver que se va a llamar el constructor de instancia, ¿sí? Va a inicializar el ratio en 2 y es más, lo voy a poner public y lo voy a mostrar en consola, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo acceder a... Voy a poner en console Rayland acá y voy a poner mascota punto... no, perdón. Mascota en minúscula no. Mascota es el nombre de la clase. No me quiere. Punto. Y fíjense que sin instanciar nada me deja acceder al atributo. ¿Por qué? Porque es de la clase, es estático. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a probarlo. Entry point, entra al método main. Estoy en mascota, ¿sí? Todavía ni asigné, ni hice nada, ni declaré. Voy a declararlo. F10. Entro acá. Bueno. Ahí está. La primera vez que intento acceder a algo de la clase, antes que nada, lo primero que hizo fue venir al constructor estático. ¿Y qué hizo? Va a inicializar ratio edad, que ahora está en 0, no sé si se llega a ver, que ahora está en 0, la va a inicializar en 2. Vamos a hacer F10, y ahora pasó a ser 2. ¿Sí? Vamos a seguir. Y ahora sí, antes de nada, antes de operar, antes de guardar, antes de hacer nada con la clase, ya están inicializados los atributos estáticos. O sea, ya lo puedo mostrar por consola. Vamos a hacer F10, vamos a ver la consola y van a ver que ahí me mostró 2, ¿sí? Y ahora sí voy a instanciar y van a ver que cuando instancio no vuelve a llamar al constructor estático, va a llamar al constructor este que estoy invocando acá cuando instancio el objeto. Entonces, fíjense que entró a al constructor de instancia, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y acá inicializo los atributos de Salem. Perfecto, sí. Bien. Bien. 2 temas más y ya los dejo trabajar, ¿sí? Es rápido. Yo sé que hoy nos extendimos, pero bueno. El último tema, constantes, ¿sí? Es otro tipo de campo que ustedes en los diagramas de clase que está en la guía lo van a ver como un cuadradito. Básicamente se declaran con const, int, ¿sí? Const, tipo de dato, nombre de la constante, igual en la misma línea el valor. ¿Sí? Las constantes, ¿qué son? Son variables que no se pueden cambiar, ¿sí? Es decir, son fijas, son las mismas, creo que en C también, obvio, tienen constantes. Acá se declaran así, entonces, adentro de mascota, no sé, este mismo, en vez de ser estático, yo digo, el ratio de edad es fijo, no lo quiero cambiar, ¿sí? Entonces, pierde un poco el sentido este constructor estático, lo voy a sacar porque yo lo expliqué. Y me dice que lo tengo que inicializar un valor, porque el valor de las constantes se inicializa en tiempo de compilación. Si como no van a cambiar, no pueden cambiar, ya el compilador le da un valor y quedan con ese valor. Entonces, acá le voy a poner 2. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tienen un modificador de acceso, podría ser privado, ¿sí? Const, esto es lo único que las diferencia. Double es el tipo, que puede ser cualquier tipo, el nombre y la diferencia con los atributos, que nunca, nunca, nunca inicialicen los atributos acá en la línea, ¿sí? Se puede hacer, pero no está bien.
siempre los valores se tienen que inicializar con el constructor. En el caso de las constantes, como no cambian, sí le damos el valor en la misma línea. ¿Y cómo se acceden las constantes? Bien, ahí lo que preguntó Alejandro, está buena esa pregunta, y Mateo había dicho, sería lo mismo en la declaración del atributo estático poner igual 2 al final en vez, bueno, está relacionado a lo que dice Alejandro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una variable estática y una constante? Voy a poner otra acá que sea static double y le voy a poner variable estática, ¿sí? Pregunta, yo la cuestión del constante lo entiendo, o sea, sería básicamente como el define de C, por así decirlo. Pero lo que me hace más ruido, por ejemplo, es la parte del static, porque hasta donde había visto algunos métodos, por ejemplo, al definirlos como static, uno ya los podría llamar o los podría invocar sin haber instanciado previamente, pero si un método no está como static, para poder invocarlo, yo necesito sí o sí instanciarlo previamente. Entonces es como que ahí me estoy haciendo medio un quilombo. Es exactamente como dijiste igual, ¿eh? Los métodos que no tienen static y los atributos, todo lo que no tenga static es de instancia. No podemos operar con eso si no se instancia un objeto. Si no se crea un objeto, no se puede trabajar con esos datos porque no existe el objeto, ¿sí? Ni con esos métodos. ¿Por qué usaría algo estático, por ejemplo? Pregunta. Ustedes usaron, no sé si usaron la clase math, por ejemplo. ¿La clase? Math. Sí. Por ejemplo, math.pow. Sí. Me permite hacer potencias. Sí. Una potencia se calcula siempre igual, ¿sí? Es muy parecida a las funciones que no necesito generar manifestaciones concretas de la clase math, porque la verdad es más parecido a una función. Entran datos, sale un retorno, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con cosas estáticas es porque no tenemos que hacer esta distinción de el método se va a comportar distinto según los datos del objeto, ¿sí? Ese ejemplo estuvo bueno. Bien. Ahora, constantes y atributos estáticos, acá quiero decir algo, ¿sí? Hay una diferencia. Ambas dos las puedo llamar, van a ver acá, que yo puedo llamar a mi variable estática también. Tanto la constante como la variable estática, o el atributo estático se debería llamar. Otra cosa, si ustedes seleccionan, hacen F2, no, perdón, Control R, Control Alt R. Bueno, me falló. Tengo Control R, ahí está. Puedo cambiarle el nombre, ¿sí? Puedo renombrar y se refleja en todos lados, ¿sí? Fíjense, acá lo renombré Control R, y se cambió acá también, ¿sí? Bueno, mi atributo estático, lo voy a volver a hacer porque no es estática, es estático. Bien. Se llama, como les dije, nombre de la clase, punto y método o atributo estático. En el caso de los constantes es igual, es punto constante. La diferencia va a ser esta. Si yo quiero hacer mascota.ratioEdad igual a 3, voy a decir no. La parte izquierda del operador de asignación debe ser o una variable, o una propiedad, o un indexador. No puede ser una constante. Las constantes no pueden cambiar su valor, no son variables. Es redundante, pero tiene sentido, ¿sí? Ahora, las variables o atributos estáticos, ¿sí? En realidad atributos, no le llaman variables, pero quiero que entiendan que sí pueden cambiar sus datos. Al atributo estático sí le puedo cambiar las veces que quiera, sí, el valor. Se llaman igual, pero tienen esta pequeña diferencia, ¿sí? Lo estático puede variar, ¿sí? Es de la clase, pero puede variar. Las constantes son de la clase, pero no pueden variar. Y hay otra diferencia más, que las constantes se definen en tiempo de compilación y los atributos estáticos no. Como vieron cuando debugué, hasta que no hice mascota.ratioEdad, no llamó al constructor estático y no le dio valor a la variable, al atributo estático. ¿Me siguen? ¿Puedo decir que al ser de la clase nunca va a pertenecer a algún objeto? Pertenece a la clase,
¿sí? Es de la clase, pero lo puedo acceder también desde el objeto, ¿sí? O lo puedo acceder globalmente, haya instanciado o no el objeto, ¿sí? Entonces, yo acá podría decir que atributo estático es privado, ¿sí? Y instanciarlo igualmente en... inicializarlo igualmente en mi constructor de instancia, ¿sí? Yo puedo hacer acá mascota.atributo estático igual a 3. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo dos tipos de mascota, un gato y un perro. O sea, si llamo desde el gato o llamo desde el perro, al ser de la clase siempre voy a obtener el mismo valor. Exacto, sí. Perfecto. Y hay otro tema. Desde lo que es de instancia, yo puedo acceder a lo estático, como dice acá, desde un constructor de instancia accedí a este atributo estático. Ahora, desde algo estático, por ejemplo, el constructor estático, yo no puedo hacer dis.nombre, a mí me deja el IntelliSense, dis.nombre, ¿sí? Yo no puedo hacer esto, ¿sí? Desde lo que es de clase, como no me asegura, no tengo una referencia a una instancia, no puedo hacer referencia a miembros de instancia. Ahora, desde lo que es de instancia, sí puedo hacer referencia a miembros estáticos. Bien. Entonces, ahora yo voy a hacer dos cosas, ¿sí? Voy a hacer dos métodos, ¿sí? Dos métodos públicos. Este atributo estático lo voy a borrar. Voy a hacer un método, es más, háganlo ustedes, si se animan, tipo 10 minutos. Un método que muestre los datos, ¿sí? De mascota, ¿sí? Quiero que me devuelvan un string con los datos de la mascota y lo muestren por consola. ¿Sí? Acá lo que van a tener que hacer es instanciar las 4 mascotas, ¿sí? Que mostré yo. Después van a tener que mostrar en consola utilizando el método mostrar datos, devuelve un string, los datos de la mascota. Y cuando digo los datos de la mascota es de la instancia, de una de estas instancias en particular, o si quieren de las 4. ¿Sí? Una a la vez, es un console writeline por mascota. Y por último, realizar un método que devuelva la edad de la mascota. Para esto consideren la fecha de hoy y la fecha de nacimiento de la mascota, ¿sí? Fíjense si pueden hacer eso usando datetime, ¿sí? Es decir, devuelve un int. E imprímanlo por consola. Entonces, resumiendo, esto lo tienen igual. Y acá abajo, dos métodos. Uno para mostrar los datos, que devuelve un string, y uno que devuelve la cantidad de años de la mascota en entero, ¿sí? Calculando la diferencia entre la fecha de hoy y la fecha de nacimiento, ¿sí? Investiguen un poco cómo pueden hacer eso. Y también cuando usen... Bueno, no, está bien. Y lo del string, resuélvanlo como les salga, ¿sí? Usando el operador de concatenación o como sepan hacerlo, ¿sí?